¿Qué tal, Verónica? Buenos días. Hola, profe, buenos días. El día de hoy vamos a continuar con los ejercicios prácticos de optimización. Eh, en lo que se conectan tus compañeros, por favor, comienza a copiar el ejercicio número 5 que tenemos en pantalla. La clase pasada realizamos el número 4, entonces nos vamos a concentrar en el número 5 de inicio. Espero, yo creo que sí nos da tiempo. Empezamos a realizar el número 6, probablemente ese lo tengan que terminar ustedes. Pero bueno, obviamente ya tenemos o ya vamos a tener un antecedente para que puedan realizarlo. Entonces, por favor, comienza copiando el número 5, también junto con el diagrama que tiene, y es el que vamos a trabajar de inicio el día de hoy. Ok, profe. Muy bien.
Muy bien, Verónica, vamos a empezar con el planteamiento de este problema. Obviamente tratando de seguir los pasos que nos marca en las directrices para la solución de optimizaciones. De inicio, pues obviamente nos pide dar una lectura de manera que podamos comprender la situación que se presenta. Y vamos a tener, nos dice, dos astabanderas están aseguradas con cables sujetos a un solo punto entre las astas. ¿Dónde debe ubicarse el punto a fin de minimizar la cantidad de cable usado? Entonces nosotros vamos a determinar la ubicación de este punto, de lo que nos están marcando en este lugar. ¿Ok? Eso es lo que quieren. Pero lo que nos están pidiendo minimizar, en este caso es la distancia total. Aquí vamos a tener una distancia. Y aquí vamos a tener el resto. La suma de estas dos distancias son las que nos van a permitir conocer la longitud total del cable. Supongamos que hay una argolla o hay un punto de sujeción, pero a fin de cuentas podemos quizás pasar el cable de forma directa, sin necesidad de hacer remaches, nudos, etc. La idea es que esta distancia, la suma de estas dos distancias, sea la mínima. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El siguiente paso que nos piden es realizar un diagrama eh, para poder especificar esto. Aquí ya tenemos un dibujo, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Esto que sería simplemente con líneas. Vamos a encontrarnos con un asta mayor y con un asta menor. ¿Ok? Ahora, el cable está sujeto a 20 pies del suelo con respecto al asta mayor. Entonces, vamos a considerar esa distancia. Luego, nosotros no sabemos exactamente en qué punto debe aparecer esto. Eso es parte de lo que vamos a calcular. Y la otra dimensión va a quedar de esta forma. Entonces, nosotros vamos a tener aquí la altura correspondiente. Y aquí nos marca otra altura. Y luego vamos a tener una distancia de lado a lado. Esos son los datos que nos están proporcionando.
En este caso, bueno, lo clásico es de que como tenemos un texto en americano, el libro es de un autor americano, nosotros vamos a tener unidades americanas. En este caso, 20 pies por un lado, 10 pies por el otro y 30 pies de distancia entre las dos astas. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a tener la presencia de dos triángulos rectángulos. Uno con la primera asta, el cable que le toca y que va a dar al punto en común. Y el otro triángulo que es el que tenemos de 10 pies de altura, el otro tramo de cable y obviamente la distancia hasta donde está el punto en común. Entonces, vamos a tener dos triángulos rectángulos, de los que no conocemos la distancia de cable. En este caso, si nos damos cuenta, esas distancias van a representar las hipotenusas de cada uno de los triángulos, hipotenusa 1, hipotenusa 2, ¿ok? Ahora, también vamos a tener la distancia que vamos a considerar como el cateto probablemente adyacente, si lo queremos ver así, si tomamos en cuenta los ángulos comunes, considerando estos ángulos probablemente. Y nuestras distancias pueden ser las siguientes, dependiendo cómo lo queramos expresar. Nosotros podemos tomar en cuenta, por ejemplo, aquí en el triángulo más pequeño, que su distancia de cateto sea X. Por lo tanto, la otra distancia que vamos a tener aquí va a ser el restante, 30 menos X. De esa forma nosotros podemos expresar el otro cateto, ¿sí? Obviamente tomando en cuenta que si yo considero que la distancia en este cateto adyacente del triángulo más pequeño es X, el resto del tramo que va a terminar sumando 30, pues va a quedar relacionado de la siguiente forma. Nosotros sabemos, supongamos que a esto yo lo considero como Y. Nosotros sabemos que 30 pies son iguales a X más Y. Y en este caso, para dejar todo en términos de X, Y simplemente va a ser el despeje. Esta X está sumando, pasa restando. Entonces Y serían esos 30 pies menos X. Este valor es el que estamos utilizando aquí. ¿Ok? De esa forma, bueno, nosotros ya podemos primero determinar cuál es la variable que vamos a usar. Es X. Enseguida, nosotros estamos tomando una restricción para el valor de X. Nosotros sabemos que en general X más Y va a ser 30. Pero como Y es un despeje o puede generarse como un despeje de 30 menos X, entonces, pues obviamente la distancia total puede ser expresada como 30 menos X más X. A fin de cuentas nos va a dar 30. Pero es una manera de relacionar todo solamente con X. ¿Ok? Ahora, siguiente paso. Nos piden generar una función que nos permita relacionar, primero expresar cuál es el dato que nos están pidiendo
maximizar o minimizar. En general, optimizar. En este caso, nos piden minimizar. ¿Cuáles son los datos que vamos a minimizar? La idea es, como lo dice el texto, determinar la ubicación de ese punto, el punto que tenemos aquí entre las dos astas, ubicar lo que quiere decir que yo conozca el valor de X, porque de esa forma yo voy a saber cuál es la distancia que hay del asta menor al punto y también voy a saber cuál es el valor o la distancia que hay del asta mayor al punto. Entonces, de esa forma yo conozco la ubicación. Por lo tanto, es importante conocer el valor de X. Ahora, me dice que hay que minimizar la cantidad de cable. Eso, como ya lo vimos, corresponde a la distancia de las hipotenusas. Entonces, lo que vamos a minimizar es la longitud total. Lo podemos considerar así. La longitud total es igual a H1 más H2. ¿Sí? De esa forma nosotros vamos a expresar nuestra fórmula de manera general. Obviamente, para poder expresar esto y esto en términos de X, nosotros necesitamos utilizar la equivalencia del teorema de Pitágoras, ¿ok? Para poder sacar las hipotenusas. Y entonces sustituir en este lugar y sustituir aquí. Ya que tengamos la sustitución, pues obviamente vamos a aplicar las derivaciones correspondientes. Perdón. Ok, bueno. Entonces, por favor, nada más confírmenme si ya tienen estos diagramas y estas ecuaciones que estamos plasmando para poder pasarnos al editor de ecuaciones y continuar con la solución de este problema. Yo ya, Ok, perfecto. también lo tengo. Muy bien. Entonces, vamos a pasarnos, como les comento, al editor de ecuaciones y aquí vamos a plasmar lo que ya tenemos como relaciones. Tenemos, por ejemplo, que la longitud total, ya lo vimos, es igual a H1 más H2. ¿Ok? Ahora, aquí voy a dibujar de manera rápida el diagrama. Hasta mayor, hasta menor. Cable. Dimensiones. Y los diferentes valores. Muy bien, de esa manera nosotros dejamos expresado esto. Ahora, para la primera hipotenusa, también basados en nuestro diagrama, vamos a tener lo siguiente. Tenemos el H1 es igual. Para la hipotenusa, como ya lo vimos, hay que utilizar el teorema de Pitágoras. En este caso va a ser el cateto, o más bien, la suma de los cuadrados de los catetos. Uno de los catetos es el de 20 pies. Aquí no voy a utilizar las unidades para evitar confusiones. Simplemente debemos estar conscientes de que estamos hablando de dimensiones en pies.
Luego, el otro cateto es 30 menos x, y esto tiene que aparecer al cuadrado. ¿Ok? Entonces, este es el valor de h1. Luego, h2. También aplicando las equivalencias que nosotros tenemos, uno de los catetos, en este caso vale 10, lo vamos a elevar al cuadrado, y el otro vale x, y la vamos a elevar al cuadrado. Entonces, de esa manera quedan expresadas tanto la hipotenusa 1 como la hipotenusa 2. Antes de sustituirlas en la ecuación que tenemos para la longitud, que es lo que debemos optimizar, vamos a expresar o vamos a desarrollar las raíces, lo más que se pueda, obviamente. Entonces, de inicio, vamos a tener 20 al cuadrado. En este caso, nos da como resultado 400. Más, todavía lo voy a dejar entre paréntesis, vamos a tener 30 al cuadrado, que deben ser 900. Luego, menos 30 por 1, 30 por 2, serían 60. X. Estamos aplicando el equivalente al binomio al cuadrado o a un binomio al cuadrado. Esto es un trinomio cuadrado perfecto. El cuadrado del primero, en este caso, haciendo referencia al signo que tenemos aquí, menos 2 veces el primero por el segundo. En este caso, 2 por 30 son 60. Por 1 se quedan 60. Obviamente, x. Luego, finalmente, más el cuadrado del segundo. En este caso, el cuadrado de x. Entonces, nos queda como x cuadrado. Ok. Entonces, nos da lo mismo. Ahora vamos a resolver o vamos a desarrollar la raíz aquí también. Y tenemos 10 al cuadrado, nos dan 100. Más, obviamente, x al cuadrado. ¿Ok? Ahora, para simplificar, lo voy a pasar a la parte de abajo para no meternos en problemas con nuestro diagrama. Entonces voy a poner h en la parte de abajo. O bueno, ustedes lo pueden poner en la parte de abajo o de corrido. Entonces aquí nuestra raíz va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener 400 más 900 menos 60x más x cuadrado. ¿Ok? De esa manera nosotros podemos terminar expresando esto. Ahora, simplificando, nos va a quedar de la siguiente manera. 400 más 900 son 1300 menos 60x más x al cuadrado. ¿Ok? De esa forma nosotros podemos expresar nuestra hipotenusa. Ahora, estos dos términos nosotros pues obviamente los vamos a sustituir en la ecuación que debemos minimizar, la longitud total de cable. Entonces, la longitud total de cable es una función de x. ¿Ok? De esa forma. Ahora, el equivalente a h1 es esta raíz. Y el equivalente a h2 es esta otra raíz. ¿Ok? Esto, pues nosotros también lo podemos dejar expresado en forma de exponentes para poder derivarlo. Recordemos, una raíz cuadrada
equivale a 1 exponente a la 1 medio. En ambos casos procede lo mismo. De esa manera. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿No? Muy bien. ¿Ningún detalle? ¿No? Bueno, No. ok, perfecto. Obviamente nosotros ya tenemos expresada nuestra función que debemos minimizar. En este caso, para poder obtener la cantidad mínima de cable. Esto es, como ya lo vimos, la suma de las dos hipotenusas. Ahora, ¿qué es lo que procede enseguida? Pues determinar puntos críticos. Puntos críticos de esta función. Esta es la función que nosotros vamos a utilizar en forma general, la que nosotros podríamos graficar. Obviamente también vamos a utilizar la gráfica o la graficación para poder comprobar nuestros resultados. Pero de manera inicial, nosotros vamos a aplicar la derivación. Entonces, esto nos va a quedar expresado de la siguiente manera. Como tenemos una función elevada a la n, ¿qué es lo que procede? Pues vamos a aplicar nuestra regla de derivación precisamente para una función a la n. ¿Cómo está expresada? ¿Cuál es esa regla de derivación? Obviamente nosotros ya la tenemos entre nuestras reglas de derivación. La voy a poner aquí enfrente para que la podamos distinguir. Nosotros decimos que la derivada con respecto a x de u a la n es igual a n, obviamente n es el exponente, lo debemos identificar, por u a la n menos 1, y en este caso, por la derivada de u con respecto a x. De esa forma es que nosotros vamos a poder derivar estas dos funciones, o bueno, estos dos términos que tenemos aquí. Entonces, identificando n, nosotros sabemos que es un medio. Por lo tanto, vamos a colocar un medio primero. Luego, u a la n menos 1. Y luego, por la derivada de u. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a derivar lo que tenemos adentro del paréntesis. Esto que está aquí. ¿Ok? Luego, la derivada de 1300 es 0. La derivada de menos 60x, pues obviamente primero vamos a tener menos 60. Esa es una constante. Por la derivada de x. X, como ya lo vimos cuando se deriva, nos da 1. Luego, más. En este caso vamos a tener la derivación para x cuadrada. Aquí se aplica algo parecido a la derivada de u a la n, pero en este caso es x. Y cuando derivamos x a la n, solamente nos vamos a quedar con n por x a la n menos 1. En este caso es 2 por x a la 2 menos 1. De esa forma quedaría expresada nuestra derivación. Luego, esto es para el primer término. ¿Ok? Continuamos con el segundo término. También es como u a la n, donde n también es un medio. Luego, por u
a la n menos 1 también. Y multiplicado por la derivada de, en este caso, u, que sería 100 más x cuadrada. Entonces, la derivación de 100, como ya sabemos, es 0. La derivada de x cuadrada es similar a esta. Entonces, es prácticamente lo mismo que vamos a utilizar. N, que es 2, por x a la n menos 1. De esa forma quedan expresadas nuestras funciones. Ahora, vamos a simplificar los valores correspondientes. Vamos a realizar las operaciones que nos marcan. ¿Ok? Bueno, de inicio, la primera parte la vamos a pasar prácticamente igual. 1/2. Pero vamos a realizar ya la operación que tenemos en el exponente. Tenemos 1/2 menos 1. Nos va a dar como resultado menos 1/2. De esa forma lo podemos dejar expresado. Luego, lo que tenemos adentro de la derivación, vamos a tener menos 60 por 1, nos da menos 60, más 2x a la 2 menos 1. En este caso, 2 menos 1 es 1. Entonces, el exponente de x se queda como 1 y no se escribe. No es necesario cuando el exponente es 1. Entonces, nuestros términos quedan de esta forma. Esto que tenemos dentro del paréntesis, que tengo ahorita seleccionado, lo vamos a multiplicar por 1/2 para poder simplificar todavía más lo que se pueda. ¿Ok? Luego, más. Vamos a hacer algo similar con el segundo término. Tenemos 1/2 a la n menos 1, que sería 1/2 menos 1. También nos queda la menos 1/2. Y aquí nuestro término nos queda como simplemente 2x. De esa forma, nosotros vamos reduciendo los valores que estamos trabajando. Ahora sí. Vamos a multiplicar 1/2 por los términos que tenemos en los paréntesis de las derivaciones. Entonces, vamos a tener 1/2 y aquí voy a tratar de ordenar. Primero voy a poner el término con x. 1/2 por 2x. Voy a tener 2 entre 2. Me va a dar simplemente x. Luego, 1/2 por menos 60. Me da como resultado menos 30. Y esto va a quedar multiplicado por esta función. ¿Ok? Ahora, más. Y aquí en este caso vamos a tener 1/2 por 2x. Y vamos a tener 2 por 1, 2, entre 2, 1. Por lo tanto, vamos a tener x como resultado que multiplica a esta otra función. ¿Ok? De esa manera nosotros podemos pues ya determinar nuestra primer derivada. Ahora, lo ideal es que nosotros podamos presentarlo ya en forma de raíces en lugar de los exponentes que tenemos aquí. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Como estos términos tienen exponente negativo, deben ir en el denominador. Por lo tanto, vamos a dejarlo expresado de la siguiente forma. X menos 30 entre lo que tenemos aquí a la 1/2. Como ya está en el denominador, le quitamos el signo negativo. Luego más. Y aquí nos va a quedar x entre perdón. Vamos a deshacer porque aquí no nos quedó. Más bien no me quedó como tenía que ser. Se encimaron los términos. Ahí está. Esto lo copiamos. Queda aquí. Ahora sí. X. Y este signo negativo se va.
¿Ok? De esa forma nosotros podemos ir simplificando la forma de expresar nuestra derivada, nuestro resultado como derivación. Luego x menos 30 va a quedar igual a, como ya lo sabemos, esto no es, un exponente a la 1/2 representa una raíz. En este caso es una raíz cuadrada. De esa forma la podemos ir indicando. Más x entre la raíz de estos valores. ¿Ok? De esa forma nosotros podemos ir determinando nuestros correspondientes resultados. Ahora, ya tenemos la derivación. Esta es nuestra primera derivada. ¿Ok? Pues enseguida lo que necesitamos es determinar el valor de x. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero nos indica para lo que son los números críticos que nuestra derivación debe ser igualada a 0. Entonces, estos resultados que tenemos aquí los vamos a igualar a 0. De esa forma. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No. No, profe. Ok, muy bien. Bueno, la situación, pues obviamente se ve un tanto complicada porque tenemos raíces, tenemos términos en el denominador, pero vamos obviamente a tratar de simplificar lo más posible esta situación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Uno de los dos términos, en este caso de preferencia el menor, que está sumando lo vamos a pasar restando, ¿ok? Y vamos a ver cómo nos va a funcionar esto. Entonces, el primer término lo tenemos expresado así y decimos que es igual a menos el segundo término. Aquí, ¿cuál es la idea? Que nosotros tenemos estos denominadores y los vamos a pasar multiplicando hacia el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar, vamos a multiplicar cruzado. Esta raíz va a pasar multiplicando a x y esta otra raíz va a pasar multiplicando a x menos 30. De esa manera nosotros vamos a quitar los denominadores. La idea es tratar de minimizar la complejidad de esto. Entonces vamos a tener primero x menos 30 por la raíz de 100 más x cuadrada. Y esto va a ser igual a menos x por la raíz que tenemos aquí abajo. ¿Ok? Entonces, ese es digamos que el chiste de multiplicar cruzado, de hacer el despeje, para quitar los denominadores y hacer un poquito más fácil el determinar el valor de x. ¿Ok? Ahora, esto según el siguiente paso sería quitar las raíces. ¿Sí? Si nosotros quitamos las raíces, ¿cómo lo haríamos? Tendríamos que elevar al cuadrado ambos lados. Lo voy a poner aquí. Elevamos al cuadrado esto. Y elevamos al cuadrado esto. ¿Ok? Entonces, al elevar al cuadrado, el primer término
nos va a quedar al cuadrado. Y el segundo término nos va a quedar ya la primera potencia. ¿Ok? Luego, esto es igual a... Cuando yo elevo al cuadrado, este signo negativo se va. Entonces solamente me va a quedar x al cuadrado. Y multiplicado por lo que tenemos adentro de la raíz. Porque también al elevar al cuadrado esta raíz, pues obviamente la raíz se va. ¿Ok? Entonces nuestros términos quedan de esta forma. Del lado derecho nosotros podemos multiplicar de forma directa. Del lado izquierdo primero tenemos que realizar o elevar esto al cuadrado. Entonces es lo que vamos a hacer. Nuevamente, para el trinomio cuadrado perfecto, que es el resultado de un binomio al cuadrado, sería el cuadrado del primero, que es x al cuadrado, en este caso menos 2 veces el primero por el segundo, que sería 2 por 1, 2 por 30, 60, en este caso por x, más 30 al cuadrado, como ya vimos, son 900. Y eso lo vamos a multiplicar por estos dos términos. Aquí lo vamos a dejar indicado. Ahora, en el segundo lado, o el lado derecho de la igualdad, nosotros ya podemos multiplicar. Y nos van a quedar, en este caso, primero x cuadrada por 1300, nos van a dar 1300x cuadrada. Más por menos menos, x cuadrada por menos 60x nos van a dar menos 60x al cubo. Luego más por más nos da más. X cuadrada por x cuadrada nos da x cuarta. De esta forma nosotros vamos a obtener nuestro resultado. ¿Ok? Ahora, lo que sigue, pues obviamente tenemos que multiplicar. Se nos va a hacer más fácil multiplicarlo de la siguiente forma. En lugar de multiplicar los términos del primer paréntesis por los del segundo, perdón, nos va a hacer más fácil multiplicar los términos del segundo paréntesis por los del primero. Primero, 100 por x cuadrada, 100 por menos 60x y 100 por 900. Enseguida, x cuadrada por x cuadrada por menos 60x y x cuadrada por 900. De esa forma nosotros vamos a poder realizar las operaciones. Entonces, primero, más por más 100, perdón, 100 por x, perdón, 100 por x cuadrada nos va a dar 100x cuadrada, precisamente. Luego, menos 100 por 60 nos deberían dar, me parece que son 6000. Exacto, son 6000. Y en este caso son x. Más 100 por 900, que serían 90,000. ¿Ok? Ese es el resultado de la primera multiplicación. De 100 por los términos del primer paréntesis. Luego, ahora vamos a multiplicar x por los términos del primer paréntesis. Nos va a dar más por más. Nos dan x cuadrada por x cuadrada. Nos da como resultado x cuarta. Luego, x cuadrada por menos 60x. Más por menos nos da menos 60x cúbica. Perdón. Luego, más por más nos da más.
900 por x cuadrada nos van a dar 900x cuadrado. Y esto es igual a todo lo que tenemos de este lado. ¿Ok? Si nos damos cuenta, es un poquito, digamos que tardado nuestro procedimiento, pero se puede decir que vamos sobre seguro. En este caso, pues solamente tenemos que aplicar el álgebra para poder resolver nuestro problema en sí, reducir lo más que podamos nuestra expresión. Si nos dimos cuenta, teníamos de inicio una expresión con denominadores en forma de fracción, y eso lo fuimos quitando. Teníamos raíces, quitamos las raíces. Ahora teníamos operaciones de polinomios. Realizamos las operaciones y ya tenemos ecuaciones lineales que podemos simplificar. Ahora, vamos a ir acomodando esto. Obviamente primero los de mayor valor. Vamos a tener esto. ¿Hacia dónde nos conviene mover todo esto? Ok. Vamos a pasar todo lo que tenemos del lado izquierdo al lado derecho. Ok. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a tener esto. Y luego vamos a ir pasando cada uno de estos términos, pero obviamente con signo contrario. Entonces, en lugar de 100x cuadrada, vamos a tener menos 100x cuadrada. En lugar de menos 6000x, vamos a tener más 6000x. En lugar de más 90000, vamos a tener menos 90000. Luego, en lugar de más x cuarta, vamos a tener menos x cuarta. En lugar de menos 60x cúbica, como la estamos pasando al otro lado, nos van a dar más 60x cúbica. Y finalmente, en lugar de más 900x cuadrada, vamos a tener menos 900x cuadrada. De esa forma, nosotros vamos a tener todos los términos de un solo lado y vamos a poder simplificar. ¿Ok? Entonces, 0 es igual a... Ahora tenemos que identificar cuáles son los términos comunes. Empezando por los más grandes en exponentes. X cuarta con menos X cuarta. Si nos damos cuenta aquí, son iguales pero con signo contrario, por lo tanto, se pueden eliminar. Ahora, X cúbica, tengo menos 60X cúbica y tengo más 60X cúbica. Por lo tanto, sucede lo mismo, valores iguales pero con signos contrarios. Se van o se simplifican, como lo querramos ver. Luego, vamos a tener 1300x cuadrada menos 100x cuadrada menos 900x cuadrada. ¿Esto qué serían? 1300 menos 100 son 1200. Menos 900 nos dan 300, ¿no? 300x cuadrada. Esa sería nuestra simplificación de este término. Es el primer resultado que nosotros podemos plasmar, ya que los iniciales no tenían un resultado porque nos daba 0. Entonces tenemos, para corroborar, 1300 menos 100 menos 900. Efectivamente son 1300x, perdón, son 300x cuadrado. Luego, si nos damos cuenta, ya no tenemos más términos similares. Nos vamos a quedar con más 6000x menos 90000. ¿Ok? Entonces, nuestra ecuación
Voy a borrar las líneas que colocamos como referencia para poder evitar confusiones aquí. Ok, entonces lo que tenemos, esta ecuación como a fin de cuentas es una igualdad, yo la puedo expresar igual de esta forma. No tenemos problema con el lado que se utilicen con los términos, siempre y cuando no se modifiquen los términos. Ahora, para simplificar un poquito esto, lo vamos a dividir entre 300, ya que los tres términos que tenemos aquí son múltiplos de 300. Por lo tanto, en el primer caso, nosotros vamos a tener como resultado x cuadrada. En el siguiente, nos da o nos va a dar como resultado 20x. Y finalmente, vamos a tener como resultado aquí 300. Y esto es igual a 0. ¿Ok? Ya tenemos una ecuación mucho más sencilla para poder resolver. De aquí nosotros vamos a obtener muy probablemente dos raíces. En este caso, pues obviamente x cuadrada más 20x menos 300 nos puede entregar dos valores. Habría que ver cuál de esos dos valores es el que nos conviene. Obviamente para eso también nos sirve la graficación. Entonces, vamos a determinar. Tenemos primero que identificar los valores A, B y C de esta aplicación, que sería para poder desarrollar la ecuación de segundo grado, para resolverla. A vale 1, B vale 20 y C vale menos 300. ¿Ok? Y esto debe quedar aplicado como lo comentó en la ecuación general para resolver las ecuaciones cuadráticas. En este caso, ya identificados los valores, nosotros simplemente tenemos que sustituir. Perdón. En lugar de B, vamos a poner 20 en ambos casos. ¿Okay? En lugar de A, colocamos 1 y en lugar de C, ponemos menos 300. Okay, nuevamente en A, ponemos 1. Ya que lo tenemos de esta forma, pues vamos a ir desarrollándolo. Entonces aquí, en lugar de, aquí al multiplicar signos, tenemos más por menos, menos, nos queda menos 20. Luego aquí en lugar de 20 al cuadrado, perdón, nosotros vamos a colocar, 400. Luego realizamos operaciones con signos. Menos por más nos da menos. Y luego que ya tenemos menos por menos, nos va a dar más. Entonces, nuestro resultado va a ser positivo. Y multiplicamos todo esto. Vamos a tener 4 por 1 por 300. Ya sin tomar en cuenta el signo, porque ya realizamos la operación de signos. Entonces nos da como resultado 1200. Entre, obviamente al multiplicar 2 por 1, nos va a dar como resultado 2. De aquí, nosotros resolvemos la parte interna de la raíz y nos van a dar como resultado de 400 más 1200, 1600.
enseguida el resultado de esa raíz son 40. Y ahora pues nosotros podemos ya acceder a nuestros correspondientes resultados. Vamos a tener una raíz donde vamos a considerar menos 20 más 40 entre 2. De aquí nos van a dar, perdón, 40 menos 20 son 20. Entre 2 nos da como resultado 10. Luego, para el x2, vamos a tener también algo similar, pero ahora con signo negativo. En lugar de más 40, vamos a tener menos 40. Esto va a ser igual a menos 20 menos 40, nos da como resultado menos 60. Entre 2. Por lo tanto, nuestro resultado, nuestra raíz es menos 30. Ahora, tenemos dos raíces. Y estas raíces representan el valor de x. X es una dimensión. La distancia, según nuestro diagrama, entre el asta número 2, el asta de la derecha, y el punto donde debe estar ubicado el tensor. Perdón, o la sujeción del tensor. Entonces, ese es el valor que nosotros estamos buscando. Es una dimensión, como ya lo vimos. Entonces, tenemos dos opciones. Tenemos 10 y tenemos menos 30. ¿Cuál sería la que debemos tomar en cuenta? La que sea. Matemáticamente, sí, sería la que sea. Cualquiera de las dos nos tendría que resolver el problema. Pero, en forma lógica, en forma de aplicación, no podemos utilizar cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque, como lo decía, las dos nos van a resolver el problema. Pero, una es positiva y la otra es negativa. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizarlo, no puedo considerar dimensiones negativas. Normalmente cuando yo dimensiono algo, lo hago con unidades positivas. No puedo decir, por ejemplo, una puerta tiene 90 centímetros, o más bien menos 90 centímetros de ancho, porque no es factible. Lo factible o lo real es indicar que tengo 90 centímetros, por ejemplo. Entonces, aquí nos tiene que atacar un poquito la parte lógica, de inicio al menos. Esto, pues obviamente lo tenemos que comprobar con nuestra graficación. Perdón. Nuestra graficación nos debe entregar cuál es el valor adecuado para nosotros. ¿Qué es lo que vamos a graficar? Me voy a regresar y como lo comentaba, la ecuación que nosotros debemos graficar es esta. Esta es la que me está describiendo la función completa. ¿Ok? Lo demás ya son derivaciones. En la graficación también voy a determinar la derivación, pero es más fácil así. Ahora, vamos a graficarlo para ver o para comparar cómo es que las raíces que yo encontré tienen que ser aplicadas. Entonces vamos a tener raíz de 1300 menos 60x más
x cuadrada. Luego esto más raíz de 100 más x cuadrada. Esta es nuestra ecuación. Y aquí tenemos un punto de inflexión en 10. Ahora, si nosotros nos abrimos más, nos decía que en menos 30 debería estar la otra raíz. Pero en menos 30 no nos aparece nada. ¿Ok? Entonces, perdón. Aquí lo que podemos hacer para nuestra primera prueba es indicar precisamente la derivada de la ecuación. La derivada de nuestra ecuación tiene un punto o una raíz en 10. Y esta raíz va de menos a más. En ese punto cruza obviamente o corta el eje X. Nuestro criterio de la primera derivada nos dice que si nuestra gráfica de la derivada va precisamente de valores negativos a valores positivos, la raíz o el punto crítico que estamos hallando ahí es un mínimo, que es lo que está sucediendo con nuestra ecuación. Como ya lo vimos, a pesar de que nuestro valor, nuestra solución nos está arrojando una raíz en menos 30, aquí no aparece algo por el estilo. Aquí no tenemos ningún cruce. Entonces, bueno, también debemos asumir, como lo comentaba, no es del todo lógico considerar que nuestra dimensión pueda ser negativa, como nos lo estaba indicando esa raíz, sino que nuestra dimensión debe ser positiva. Por lo tanto, x, por forma o por maneras lógicas, debe valer 10. Con ese valor, nosotros vamos a utilizar lo menos de cable posible. Esta curva que tenemos aquí arriba representa la cantidad de cable que nosotros podemos utilizar. Desde el hecho de no tener precisamente un valor para X, ¿eso a qué se referiría? Que el cable iría desde el punto de anclaje en el asta mayor hasta la base del asta menor, ¿sí? De esa manera se tendría esa cantidad de cable. De otra forma, al ir avanzando, nosotros vamos reduciendo la cantidad de cable que se está utilizando hasta llegar a esta dimensión, una separación de 10 entre el asta menor y el punto de anclaje. Pasando esa dimensión, si nos damos cuenta, el valor de la longitud total de ese cable pues va en aumento. Obviamente vamos a tener un límite lógico mayor, precisamente porque no podemos considerar que nuestro cable puede llegar a una dimensión infinita. Como les decía, también la lógica nos tiene que servir para poder solucionar algunos de estos problemas. Tenemos que pensar en forma clara, ¿ok? Y bueno, pues obviamente, perdón, la herramienta gráfica va a ser de mucha ayuda.
¿Alguna duda con respecto a esto? No, No. profe. Ok, perfecto. Entonces, por favor, me voy a regresar al editor de ecuaciones. Hay que copiar el procedimiento completo. Empieza aquí. Ustedes me dirán si lo voy bajando para que puedan copiarlo. Y después, pues obviamente hay que sacar una captura de lo que son nuestras gráficas. Yo sugiero hacer las anotaciones correspondientes. La imposibilidad de utilizar una raíz negativa y la demostración que nos está haciendo precisamente la gráfica en ese sentido, al no considerar precisamente esa raíz negativa. ¿Ok? Ok. Muy bien. Entonces, por favor, vayan anotando la solución, vayan haciendo los comentarios. Yo sugiero, obviamente, en cada paso, si ustedes requieren hacer algún comentario con respecto a las operaciones, si recuerdan alguna anotación o algún apunte que se haya hecho, no está por demás que lo vayan anotando de preferencia con un color diferente. Si están anotando en negro, se puede hacer la anotación en azul, por ejemplo. Y si son de las chicas que gustan de tener lapiceros de diferentes colores, pues obviamente puede servir. Simplemente la limitante que yo sugiero es no usar el rojo, para que no tengamos problemas con respecto a eso. Lo ideal es el uso del azul y el negro, para que pues la situación se mantenga hasta cierto punto formal. ¿Ok? Bueno, entonces conforme vayan copiando, me van comentando para poder ir bajando la pantalla y que puedan continuar con la copia de los resultados. ¿Le puede bajar, profe, por favor? Claro que sí. Dalia, ¿tú también ya lo tienes? Sí, ya lo tengo. Ok, perfecto. Entonces, bajamos por ahí así más o menos.
Profe, ¿le puede bajar, por favor? ¿Ya lo tienen las dos? Ya. Ok, perfecto. O para abajo. Ahí está. ¿Le puede bajar, profe, por favor? Claro. Ahí está. Profe, ¿le puede bajar, por favor? Sí, claro. Ok. Hasta ahí quedaría la solución de nuestro problema, pues en forma obviamente matemática. Después de esto, hay que pasar a la gráfica para discernir según los criterios de optimización. Yo ya lo tengo. Ok, perfecto. Pues nada más
que sería Dalia, nos confirma si pasamos a la gráfica. Ya lo tengo. Ok, perfecto. Entonces vamos a pasarnos a la graficadora y la tenemos, lo vamos a poner un poquito más abierta. Ahí está. Tenemos nuestro extremo. En este caso, si nos damos cuenta también, la forma de la gráfica nos está mostrando una concavidad hacia arriba, lo que nos indica la presencia de un mínimo. La gráfica de nuestra derivación, como ya lo vimos, corresponde a lo que es la presencia también de un mínimo por la forma en la que se comporta, que pasa de un negativo o de valores negativos a valores positivos. Entonces, basados en el criterio de la primera derivada, eso es lo que nosotros tendríamos. Ahora, si nosotros aplicamos incluso el criterio de la segunda derivada, me parece que en este caso no es graficable. Ahí está. Aquí la vamos a poner en color verde para poder distinguirla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? También, en este caso, nosotros pues, nos tenemos que acercar mucho para poder ver en sí cómo se está comportando. Si nos damos cuenta, aquí la línea verde que representa nuestra segunda derivación se encuentra solamente con valores positivos. Eso también es parte de los criterios que nosotros vamos a encontrarnos. Si la segunda derivada es mayor que 0 o está representada por valores positivos únicamente, a donde está el número crítico, en este caso en 10, si nos damos cuenta, aquí tenemos el 10, entonces estamos en presencia de un mínimo. Si la segunda derivada tiene solamente valores negativos, estamos en presencia de un máximo. En este caso, tanto el criterio de la primera derivada como el criterio de la segunda derivada, pues obviamente se cumplen para el punto que nosotros estamos representando. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a esto? Ninguna. No, profe. Perfecto. Entonces, bueno, vuelvo a alejar esto. Ya vimos que nuestra segunda derivación también está apoyando el resultado que tenemos y tenemos nuestro extremo, ¿ok? Entonces, pues obviamente saquen las capturas que sean necesarias, me dicen si requieren que me acerque nuevamente a los puntos donde están las derivaciones para verlas un poquito más claras, o si ya los tienen, pues solamente me indican para que podamos pasar al siguiente ejercicio. Yo ya lo tengo. Ok, muy bien. Yo también. Perfecto. Entonces vamos a regresarnos a nuestra diapositiva y vamos a generar el planteamiento para nuestro ejercicio número 6. ¿Ok? Pues, debido a la cuestión de tiempos, como ya lo adelantaba al inicio de la clase, pues muy probablemente se les va a quedar para terminarlo. Hay que terminarlo. Lo voy a poner como actividad en el Classroom para que ahí ya nos vaya contando también para tarea. Pues obviamente estas son de las últimas actividades que vamos a realizar en nuestro semestre, enfocadas a lo que es pues el cálculo diferencial. Muy bien, en este caso empezamos por la parte del paso número 1. Nos dice que hay que leer
En este caso nos expresan lo siguiente. Una ventana normada es un rectángulo con un semicírculo arriba de este. A lo mejor no hemos escuchado mucho el término de una ventana normada, pero precisamente cuando nos hacen referencia a eso, a ese término, nosotros tenemos una ventana de la forma que tenemos en la figura. Se trata de un medio círculo o semicírculo, como nos lo expresa aquí. El medio círculo, el diámetro horizontal de este medio círculo, representa la parte superior de un rectángulo que está abajo, obviamente, de ese semicírculo, de ese medio círculo. Entonces, entre ambos, entre el medio círculo y el rectángulo, forman la ventana. Esto es a lo que se conoce como una ventana normada. ¿Ok? Bueno, una vez hecha la aclaración, tenemos que ver cuál es el planteamiento que nos hacen. Nos dice, encuentre las dimensiones de la ventana con mayor área si su perímetro mide 10 metros. ¿Ok? Entonces, pues obviamente, la idea es, según lo que nos dice aquí, es maximizar nuestra área, el área de la ventana que tenemos en la imagen, con la limitante de que el perímetro es de 10 metros. ¿Esto qué es? Que nosotros vamos a medir el perímetro de la mitad de un círculo, que es todo esto. Esto que tenemos aquí es el perímetro de la mitad de un círculo. Y bueno, a esto le vamos a sumar esta parte y esta otra parte. ¿Ok? Nosotros debemos determinar el valor de X para que esto sea posible. Ahora, ¿qué es lo que podemos determinar como X? Una de dos. Podemos decir que X es esta dimensión del diámetro, o podemos decir que X es esta dimensión del radio. Eso ya depende de lo que ustedes decidan, ¿ok? Ahora, el otro valor que nosotros vamos a estar trabajando es la altura de la ventana. Nosotros podemos decir que es Y, ¿ok? Entonces, primero, el perímetro. El perímetro total de una circunferencia es igual a pi por diámetro. Si ustedes se ponen a buscar en las fórmulas geométricas, pues vamos a encontrar precisamente esa es la fórmula que se utiliza, o el equivalente. En este caso, pues obviamente nuestro equivalente es igual a 2 pi por radio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque diámetro es igual a 2 radios. Entonces, nosotros podemos determinar el radio de esta forma, perdón, el perímetro de esta manera. Ahora, este es el perímetro, pues es la fórmula para el perímetro completo de una circunferencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si yo quiero, obviamente lo que yo estoy buscando es sumar la mitad de este perímetro, o la mitad del perímetro de una circunferencia, que sería el perímetro de este semicírculo, de este arco que tengo en la parte de arriba, más lo que sería sumar Y
más esta dimensión más otro tanto de y. ¿Ok? Ese es el perímetro completo que yo tengo que tomar en cuenta. ¿Sí? Por eso precisamente les decía, depende de nosotros si vamos a utilizar a X como el diámetro o a X como el radio. ¿Qué deciden hacer? X como el radio. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo, Dalia? Sí, Ok, perfecto. Como les digo, esto ya depende de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque, pues depende cómo estemos más cómodos con estas soluciones, pues se nos va a facilitar o dificultar. Si nosotros decidimos que el radio es lo que nos conviene, está perfecto. ¿Qué es lo que va a pasar? El perímetro total, lo voy a poner aquí, va a ser igual a el perímetro entre 2, esto es de la circunferencia, más, como ya veíamos, para completar el perímetro total de la ventana, vamos a tener que considerar una vez aquí la altura. Luego, si ya decidimos que X es igual al radio, entonces aquí, esta distancia de la parte de abajo es equivalente a 2X. Y luego completamos con otra Y. Entonces vamos a tener la parte de la U que se forma en el rectángulo, que es la parte de abajo. Lo voy a indicar aquí con verde. Es esto, esta parte que tenemos aquí. Ya hice un montón de rayones, pero nada más es para ejemplificar. Esta parte es la parte recta. Esa es la que nosotros vamos a completar dentro del paréntesis que estoy abriendo. ¿Ok? Entonces, ahí adentro vamos a tener una Y más el equivalente a 2X más otra Y. La primer Y es esta, la que tenemos aquí. Las 2X es la parte de abajo y la última Y es la que tenemos de este lado. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros vamos a determinar el perímetro. El perímetro, como ya lo vimos, es lo que nos va a limitar, es nuestra condicionante. ¿Ok? Más adelante tenemos que tomar en cuenta lo que son las fórmulas del área. Ok, bueno, entonces el perímetro total, si nosotros lo vemos así, sacando la equivalencia es esto entre 2. Si me queda 2 entre 2, entonces este perímetro lo puedo representar como pi por r. Y como ya vimos que r va a ser x, me puede quedar como pi por x. Más, ahora, 2x más 2y. ¿Ok? Nuestro perímetro total va a ser eso. Pi por x más 2x, que sale de aquí, más 2y, que es la suma de esta y esta. ¿Ok? Entonces, el problema me dice que el perímetro total es igual a 10 metros. ¿Ok? Como les decía, esta es nuestra condicionante. ¿Qué es lo que va a pasar enseguida? Nuestra área. Para el área de un círculo, yo sé que es pi por radio al cuadrado. Para el área del rectángulo, yo sé que es base por altura. ¿Ok? Ahora, como yo tengo medio círculo, entonces el área que estoy buscando, voy a poner aquí una
S, subíndice S, es igual a 1/2 de pi por el radio. Como ya vimos que el radio es igual a X, la decisión que tomaron por considerar el radio como X nos puede facilitar un tanto las operaciones. Entonces simplemente estoy sustituyendo X en lugar del radio. Entonces para el área del semicírculo yo voy a tener 1/2 de pi por X al cuadrado. Ahora para el área del rectángulo vamos a tener que es base, que ya vimos que son 2X, por altura, que es Y. Ahora, nosotros necesitamos determinar el equivalente de Y para poder obtener el área total. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con estas fórmulas, esto que ya tenemos aquí, y la fórmula del perímetro total, vamos a pasar al editor de ecuaciones para dejar ya bien plasmadas las ecuaciones. Y a partir de ahí, ustedes van a determinar cuáles son los valores que se necesitan para que nuestra área sea máxima. ¿Ok? Pregunta, ¿ya copiaron estas ecuaciones? Ya, Ok. Entonces, como les decía, vamos a pasar a lo que sería el editor de ecuaciones. Voy a borrar lo que tenemos aquí. Y vamos a expresar, primero, perímetro total. Como ya lo vimos, era pi por X más 2X más 2Y, y esto es igual a 10 metros. Ya no le pongo la unidad para que no nos confundamos. Luego, el área del semicírculo, como ya lo vimos, es igual a 1/2 de pi por X al cuadrado. El área del rectángulo es igual a la base, que es 2X, por la altura, que es Y. ¿Ok? Ahora, lo que nosotros buscamos es el área total de esta ventana. Y esto va a ser igual a la suma de estas dos áreas. Pero para eso necesitamos saber el valor de Y. Entonces lo vamos a despejar de aquí. Antes de poder sustituir, ¿qué es lo que va a pasar? Primero vamos a factorizar X. Entonces nos van a quedar de la siguiente forma. Pi más 2 por X más 2Y igual a 10. Luego vamos a despejar 2Y. Esto que está sumando va a pasar restando. Entonces tenemos 2Y igual a 10 menos este valor. Luego, Y es igual. El 2 está estorbándonos. Está multiplicando, vamos a pasarlo dividiendo. Entonces nos va a quedar todo esto entre 2. ¿Ok? Luego, Y. Si nosotros realizamos las operaciones una por una, vamos a tener 10 entre 2, son 5. Menos esto que tenemos aquí, que sería pi más 2 entre 2.
Si nosotros lo realizamos uno por uno, nos va a quedar pi entre 2 más 1. Y esto multiplicado por x. ¿Ok? Entonces, este es el valor para y. ¿Sí? Este es el valor que nosotros vamos a sustituir en el AR, en el área de nuestro rectángulo. ¿Ok? Entonces, ahora sí, esto lo podemos expresar. Se los voy a dejar ya la función ya expresada, ya sustituida, para que ustedes puedan maximizarla. La primera del semicírculo equivale a esto. Luego, la de el rectángulo equivale a esto, donde nosotros vamos a sustituir, aquí en lugar de paréntesis voy a utilizar corchetes. Sí, es más fácil aquí. Ok. Entonces, en lugar de y, nosotros ponemos este valor, el correspondiente. ¿Ok? Ahora, como estamos multiplicando, aquí podemos simplificar. ¿A qué me refiero? Como tengo 2 que está multiplicando a cada uno de estos, entonces vamos a tener, en lugar de 2x, aquí puedo dejar x. Y aquí adentro, multiplicando por 2, voy a poder quitar esta división. Y en lugar de 1, ya me queda 2. ¿Ok? Lo puedo dejar expresado así. O ya multiplicado. Me puede quedar 10x menos pi más 2 de x cuadrada. ¿Ok? Esto se puede seguir simplificando para que ustedes puedan expresar de una forma más fácil o más directa el área, la función del área. Entonces, aquí nosotros podemos simplificarlo. Tenemos esto menos esto para x cuadrada. Entonces, podemos expresarlo de la siguiente manera. Un medio de pi menos pi más 2. Esto por x cuadrada más 10x. ¿Ok? Luego, una vez simplificando todo esto, reduciendo los términos, nos puede quedar ya expresado de la siguiente manera. Un medio de pi menos pi nos va a dar menos un medio de pi. Entonces, simplemente voy a acomodar. Voy a dejar 2 menos un medio de pi para que primero aparezca el término positivo. Esto multiplicado por x cuadrada más 10x. ¿Ok? De esta forma quedaría nuestra función. Ahora, a ustedes les toca maximizarla. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a esto? No. Respecto al tema, no, profe, pero ¿cree que pueda subir esta clase a Classroom para que podamos ver el video grabado? Claro, no se preocupen, como quieran, se está grabando, obviamente. Se los comparto ahí, sin problema. Sí, por favor, profe. Órale, sí. Ok, gracias. De hecho, Bueno. normalmente la subo a mi canal de YouTube. Esta la voy a subir, bueno, algunos de los videos. Esta la subo al canal de YouTube y les comparto el enlace para que no Sí, tengan profe. que cargarlo de esa forma, ¿va? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, sería todo por hoy.
Que tengan unas felices vacaciones. Disfrútenlas. Ya no están entrando sus compañeros. Contestaron en el chat Y 3. quedamos al Pero tema. tu micrófono. Ah, Contestó Dalia. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces cuídense. Pues en la medida de lo posible pásenle el tema a sus compañeros para que puedan trabajar. ¿Ok? Ok, está bien. Perfecto. Gracias, profe. gracias, profe. Adiós. Hasta luego. Bye.